Todos somos parte de un juego, pero solo decimos la verdad cuando no hay vuelta atrás. Escuchemos la apuesta del siguiente invitado. Entrevista. En Nada que Ganar. Buenas noches, soy Julio Darío Vera y esto es Nada que Ganar. Estamos acá desde 1925live.com, desde el Teatro del Globo. Estamos acá en Marcelo T. de Alvear 1155. También menciono la dirección porque, como todos los viernes, hay show acá abajo. De hecho, solemos hablar con artistas que están que suelen tocar en cada ocasión. O en general también bajamos y nos damos una vuelta porque la verdad que está genial en este edificio que tiene un montón de cosas. Una de ellas es justamente la radio, acá el estudio de 1925, acá en el primer piso. Y como todos los viernes vamos a estar hablando con diferentes artistas. Va a estar Walter Godoy haciendo su ranking random. Van a haber muchas bandas: Índigo, Los Waits, Batial, Leviatán, que van a ser entrevistados por Guille Chegaray. Y vamos a arrancar así de una, como nos estaba adelantando también Lucía Álvarez, con Leticia D'Albencio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Darío? Muchas gracias por venir. Y ya te hemos mencionado en su momento, hace un par de semanas, 1 o 2 meses, ha venido Denise Griffith. Y sí, cuando le pedí que me recomendara un libro, justamente lo que hice fue recomendar Urticaria, que es tu libro de cuentos, que se publicó recientemente por Milena Cacerola. Así que ya es como que en algún punto es tu segunda vez, aunque estás en persona acá por primera vez, ya es como que te hemos mencionado y hemos mencionado un poco de tu obra. Y antes de indagar, lo estuve leyendo en estos días. Entre lo que fue todo este despiole de Navidad y despedidas de cierre de año, en cuestión laboral, cierre de año en la facultad, etcétera, etcétera. Muchos brindis y todavía quedan, de hecho, quedan algunos brindis pendientes. Queda una semana de festejo. Hasta que para festejar y a darle la bienvenida a lo que es el 2020. Y me interesó mucho, pero antes de ir indagando por ahí, por algunos pasajes del libro, comentanos un poquito acerca de tu relación con la escritura o de cómo se dio la parte previa, ¿no? Y creo que también es más siempre es interesante hablar acerca de la parte previa del génesis de un libro, pero creo que más aún cuando ese libro, cuando toda esa parte del preludio de todo ese proceso desemboca en lo que es un primer libro, ¿no? Como es Urticaria. Comentanos un poquito cuándo empezaste a notar que tenías un núcleo, un germen para desembocar en lo que es Urticaria. Yo empecé a escribir hace unos años, escribí varios cuentos y los corregía de forma obsesiva con distintos escritores que me gustan. Y el año pasado se los mostré a Sergio Holguín, los cuentos, y me dice, bueno, basta, esto ya está corregido, ya está listo, ahora pensá en publicar y seguir con lo que estás escribiendo. Y fue ahí cuando dije, bueno, sí, esto es un libro, ya más vueltas no le quiero dar, porque es verdad, además como que uno no hace espacio a lo que viene. Entonces, bueno, fue así, lo corregí mucho, son cuentos de muchos años, los elegí por esta temática que está relacionada con lo urticante. Creo que son historias de personajes que están medio descolocados y bueno, a veces eso puede generar una incomodidad que yo la siento en la piel y por eso Urticaria. Está perfecto esa definición o cómo lograste englobar y encontrar el título, ¿no? A veces encontrarle el título, incluso a un poema o un solo cuento, ni hablar a un libro que una y vincule varias obras es un tema difícil. Sí, me recostó. No sabía cómo llamarlo, digamos. Eso surgió después de mucho pensar, de mucho conversarlo con amigos, con el editor, pero bueno, salió en el colectivo pensando. Sí, y la opción menos fácil, ¿no? Porque en general a veces uno encuentra que el título del libro de cuentos es también el título de uno de los cuentos que está dentro. Sí, pero hubiera sido darle más protagonista a uno y no me sentía cómoda con eso tampoco. Contanos un poquito, acá, bueno, está buenísimo la información que hay en la solapa, porque siempre en la solapa uno encuentra cosas interesantes para ir indagando. Bueno, te egresaste en letras en la UBA y también después fuiste a la UNTREF, hiciste la maestría en escritura creativa. Sí. Algo que hemos hablado en varias ocasiones, han venido de hecho varios profesores que también la escriben, que forman parte de lo que es arte, la carrera de artes de la escritura ahí en la UNA. Y una de las cosas que solemos hablar tiene que ver con esto de cómo de a poco, por suerte, se va logrando cada vez más que la escritura
escritura creativa va tomando protagonismo o presencia en el marco académico universitario, ¿no? Y una de las primeras propuestas que ha salido acá en Argentina tiene que ver con la maestría en la UNTREF. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia, ¿no? Ya venías escribiendo, me comentabas, y de pronto encontrarte con la escritura creativa dentro de lo que es la rutina o el formato de una maestría. Sí, como vos dijiste, yo ya venía escribiendo. Una amiga me contó de esta maestría y me dijo, anotémonos juntas a ver qué onda. Yo dije, bueno, por ahí no entro, no sé, lo tenía como algo, ojalá hacerlo, pero no estaba segura. Y bueno, y entramos las dos, así que cursamos, además de letras, esta carrera, esta maestría. Y fue muy buena la experiencia, es lo que hablamos antes, te da herramientas para escribir en distintos géneros que por ahí uno no está muy cómodo, pero aprende a dominar o a tratar de manejar ciertas cuestiones que no sabe o que justamente lo corren de la zona de confort. Vamos. Entonces eso está muy bien y además, bueno, la posibilidad de charlar de los textos propios con gente a los que uno admira. Eso siempre está buenísimo. Y también no es solo la parte de escritura, también se lee mucho. Y eso está muy bueno. Se lee desde pensando, o sea, uno lee pensándose escritor, que no es lo mismo que cuando uno estudia letras. Yo no me pensaba escritora cuando leía en letras. Investigadora, analítica, que... Sí, una crítica. lectora experta, digamos. Uno trata de tener esa, pero desde la lectura, no desde la escritura. Y eso es lo que hace la escritura creativa, que hay mucha lectura también, pero te corre del lugar del lector. Eso está muy bueno. Bueno, ya yendo un poquito a lo que es el libro, algo que ya me había marcado y lo tenía ahí como una pregunta que justo se dio off the record antes de arrancar acá la charla, la entrevista, y es que, por ejemplo, en el cuento En la sala, que de hecho es uno de los que vas a leer, o el que vas a leer ahora en un ratito, particularmente en este cuento, más allá de que estaba bastante presente igual, o hay una presencia, uno va notando una presencia en el ritmo en los otros cuentos, se nota que hay una preponderancia o un cuidado de tu parte en lo que se refiere al manejo del ritmo del texto, ¿no? Uno va encontrando como oraciones que ocupan, o frases, 2 o 3 palabras que ocupan todo el renglón, digamos, por ejemplo, desde que arranca incluso, la sala está quieta, punto y aparte. Y se va al siguiente párrafo, y en momentos incluso en los que hay versos, ¿no? La sala está quieta, la sala está vacía, la sala está quieta, y la mujer espera en la sala, y de pronto hay cambios de párrafo y hay frases que ocupan todo un renglón, y que uno va notando también reiteraciones, frases que se van reiterando. Hay un cuidado muy especial en lo que se refiere a cómo suena el texto. Bueno, ese texto estaba escrito en verso. Y bueno, a partir de distintas correcciones quedó en lo que quedó, digamos, pero en realidad estaba escrito en verso. Era esa misma historia, pero escrita en verso. ¿Qué fue lo que sucedió en el proceso que no te cerraba del todo en el formato original? Y terminaba siendo un ni por ahí. Me decían por ahí que no tenía sentido el verso, digamos, el ritmo no se perdió a pesar de que está escrito en prosa. Entonces creo que tiene que ver con eso. Tenía frases más cortas también, ahora se alterna un poco y creo que eso hizo que no hiciera, o sea, que no hiciera falta que estuviera en verso porque... Bueno, en realidad es eso, no sé bien, me lo pidió lo que escribía y no encontraba el sentido, el ritmo lo tiene igual. Y no era un poema, entonces era como una cosa híbrida que... Bueno, uno cuando va pasando, está bueno porque a lo largo de los distintos cuentos que va leyendo mientras va avanzando en el libro, empezamos con Batman en la sala, el diablo en el baño, el tercero en discordia, en el caserón, hay como todo un tramo ahí que uno va encontrando situaciones cotidianas, y que de pronto, me cayó la ficha en el caserón, que fue como el remate de lo que se venía haciendo en los cuentos anteriores, aparece como algo siniestro o algo del oscuro, porque por ejemplo en el caserón trata acerca de una chica que está con sus amigas y que de pronto decide irse justamente al caserón del abuelo de una de las amigas, luego de hacer el viaje desde Ramos Mejía hasta lo que es la capital, cosa de no tener que volverse a sus pagos, digamos, hacia Ramos Mejía, y parece que está algo divertido, vas de lo divertido, de lo que es ir a bailar, de la joda, ¿no? De algo que tiene que ver con algo más
no superficial, sino en el sentido de más alegre o más de, ¿no? Relacionado con, no tanto con lo oscuro ni con lo siniestro, y de pronto eso se transforma en una tragedia, ¿no? Y uno va entendiendo que también en los otros cuentos va pasando un poquito eso, que tiene que ver algo con la infancia o con lo tranquilo, digamos, y de pronto en algún momento del cuento hay un vuelco hacia lo oscuro. ¿Cómo estuvo pensada esa dinámica? A veces me pasa, por ejemplo, ya que mencionaste en el caserón, me pasan cosas en las que... No me pasan cosas. Me pasa estar en una situación en la que imagino cosas. Entonces yo esa situación la recreo. Yo estuve en un caserón similar, pero no pasó nada de lo que pasó, pero tuve miedo de... Entonces eso hay situaciones en las que fantaseo y después lo pongo en un texto. Miedos, no sé, ganas, deseos, cosas, no sé, que uno... O a veces me pasa también que la afuera, de mirar a una persona, esto tiene, voy a ir más atrás. Yo hice teatro y había una técnica en la que, no me acuerdo, es un ruso, ahora no me sale el nombre, pero en la que uno a partir de la observación de un otro piensa en qué estaría pensando esa persona, qué le gustaría hacer, de qué tipo de casa viene, qué revínculos armará. Eso me pasa, eso de teatro lo adquirí y por ahí voy caminando por la calle o voy en el colectivo, alguien me llama la atención y empiezo a pensar todo eso y ahí se gesta algo. Entonces me pasa eso, de estar a veces en situaciones en las que a mí me generan fantasías y también me pasa de ver a otras personas que que me hacen pensar en biografías que no existen, qué sé yo, o que no las conozco realmente. Ahí va, está bueno eso de indagar de que, entre otras cosas, algo de lo que tiene que ver con tu proceso de escritura es como ponerte en el lugar de ahí y empezar a especular. Sí, y empezar totalmente. a desenvolver la imaginación. Un cuento que tal vez en ese sentido da la sensación, que tal vez va un poco por ese lado, pero también te pone en protagonista o no, que es Esterlicia, que sucede que justamente la protagonista es Leticia, y da la sensación de que es todo un recuerdo o una reconstrucción de lo que tiene que ver con la relación con tu abuela o no, ahora me dirás. Y eso también me permitía preguntarte, ¿no? ¿Hasta qué punto, cómo te relacionás con la escritura? Si es la posibilidad de indagar por otros lados, que algo mencionaste, pero también desde tus recuerdos, porque también algo que sucede y que conecta mucho a los relatos es que son muchos, buena parte de las historias están ubicadas en una infancia, en una preadolescencia, ¿no? En una etapa juvenil. Sí, me pasó con Esterlicia, que es el cuento más parecido a mi vida, por eso le dejé a la protagonista el mismo nombre que el mío, pero nunca en un texto puedo ser fiel a la realidad, jamás, y eso me parece que está bueno, no me interesa, no va por ese lado. Sí, Esterlicia me pasa, mi abuela se llamaba como yo, Leticia, la etimología del nombre es el mismo, pero... hay situaciones que no ocurrieron. Sí, le dije a mi abuela que me gustaba esa flor, pero nada demás no, o sea, no es. Es el cuento que más se parece a mi vida, pero no tiene que ver con, no va por ahí. No creo nada que esté en el texto, que no hay verdad en los textos para mí. O sea, no se puede, no puedo escribir pensando en ser fiel a lo biográfico, a lo que efectivamente sucedió. No me interesa por ese lado. Hay algo que más allá de contar historias e imaginar, que tiene que ver con, uno va notando con los escritos que están en el libro, que te interesan de la escritura como también con su formato, ¿no? Hablábamos en un principio de que algunos de los cuentos, o particularmente el que estábamos hablando en la sala, en un principio eran versos, era un poema, o estaba en formato verso y de pronto después se transformó en un prosa. Y hay un cuento que se llama La asesina de Flaubert, Ay, lo adoro. que está muy interesante por muchas cosas. Primero, está bueno que se juegan con las palabras, aparece Flaubert, por supuesto, Madame Bovary soy yo, empieza con esa frase que supuestamente... Yo pensé que lo había dicho, está como, no se sabe, ¿no? O que lo dijo Flaubert a eso. Qué sé yo, no lo puedo, pero sí, claro. No lo puedo confirmar, pero sí, tengo entendido que dijo eso. Y está muy interesante por lo siguiente, no solo por esta referencia literaria, sino que también es que dentro del cuento hay una carta, o hay un escrito, digamos, que juro que lo intenté, ¿no? Que es un escrito dentro de un escrito. Sí. Y está muy interesante esto de cómo jugás con los formatos y de cómo también te permitís, dentro de lo que es el universo de la escritura, ir jugando con los distintos géneros discursivos. Y de hecho, ya que mencionabas el teatro,
en este texto dentro del cuento, que es Juro que lo intenté, están los diálogos. Está Emma, 2 puntos, aparece el dragón, es como un diálogo de teatro. Sí, tal cual. Sí. A mí, Madame Bovary es una obra que me generó amor y odio. Cuando la leí tenía una lectura más ingenua y moralista por ahí, pero algo me había quedado de esa obra y volví una y otra vez y me encanta. Entonces fue como un homenaje, pero también medio absurdo, porque no es un cuento, no sé, la protagonista está media loca. O sea, esa es la idea, de jugar un poco con... A mí me acuerdo de un texto que se llama, de una novela, que ahora no me acuerdo el nombre del autor, que se llama La asesina de Lady Di. Ok, no lo ubico, no. Habría que googlearlo después. Bueno, es una adolescente fanática de Ricky Martin. Y la verdad que pensé, o sea, este texto surgió primero la obra de teatro, o sea, yo pensando... y después surgió el resto y me acordé mucho de esa novela y por eso La asesina de Flaubert. Pero ese texto me gustó mucho y también influyó, no solo Madame Bovary. Claro, está bueno cómo están esas intertextualidades. Ahora que ya se ha publicado, ¿cuándo fue la presentación del libro? El 12 de octubre. 12 de octubre. ¿Cómo te llevas con esas instancias, no? De exposición. Que sí, de exposición, que están relacionados más periféricamente con lo que es la escritura del libro, porque es presentarlo en sociedad, es hablar, incluso también lo que suele ocurrir en las presentaciones es como que hay 2 o 3 personas con las que uno cuenta para que hablen del libro, etcétera, etcétera, pero no tiene que ver necesariamente o directamente con estar escribiendo y uno encerrado en su cuarto o donde sea escribiendo. ¿Cómo te llevas con eso? No, mal. Sí, de hecho, ¿por qué mal? Porque estoy hablando, me estoy exponiendo, entonces no hablo como me gustaría y además tengo otra parte de mi cabeza que me está diciendo, no ves, no estás haciendo lo que deberías o lo que vos querés hacer exactamente. Entonces me refiero a cómo expresarse, o sea, a mí me resulta más fácil expresarme por escrito que verbalmente, oralmente, sobre todo si me está mirando gente. Entonces es como, me pasa eso, no me relajo. No me relajo. Claro. Y después recuerdo, no, quería decir esto, se entendió mal, lo dije mal, lo podría haber dicho mal. En fin, no, soy muy autocrítica e inexperta en eso, entonces no estoy acostumbrada y no es mi medio, no es mi ámbito, digamos. Bueno, ya que estuvimos ahí como repasando un poquito del libro, estará genial que nos leas un pasaje. O bueno, no sé, si querés leer en la sala, hay tiempo. Perfecto. Leo en la sala entonces. Sí.